Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo de mapeo de relaciones muchos a muchos. Ya habíamos visto ejemplos de relaciones uno a uno y uno a muchos y viceversa muchos a uno. También, de hecho, en una de las clases anteriores les hablé también de este tipo de mapeos. Solamente que ya esa parte fue un poco apresurada, entonces voy a dar otro ejemplo para repasar esa parte y posteriormente daremos un ejercicio. Entonces, la idea de estos mapeos N-A-N es la misma que hay con los mapeos, con los otros mapeos que hemos visto. Yo ya les había mostrado este mapeo N-A-N, que es de categorías a artículos. Es decir, un artículo tiene muchas categorías a través de esta tabla intermedia. Y una categoría también tiene muchos artículos a través de esta tabla intermedia. Noten que en las relaciones N-A-N, pues para que puedan ser definidas es necesario que exista esta tabla intermedia. Entonces, como otro ejemplo, podemos ver esta tabla que relaciona departamentos con usuario. Entonces, pues un usuario, por ejemplo el usuario Juan, es un usuario que está trabajando o está relacionado con 3 departamentos diferentes. Si se fijan aquí, el ID del usuario, que es Juan, cuyo ID es 1, aparece en esta parte 3 veces. Y me dice que para este usuario cuyo ID es 1, que es Juan, le corresponde el departamento cuyo ID es 1, también le corresponde el departamento cuyo ID es 2, y también el departamento cuyo ID es 3. Entonces, pues estos departamentos son deportes, tecnología y espectáculos. Entonces, en estas relaciones lo que hay que hacer es, bueno, primero hay que tener una de estas tablas intermedias para que quede bien definidas, pero ya una vez que viene el proceso de mapeo en JPA, es necesario identificar quién es la entidad dueña. Recuerden que esto es un paso importante siempre que hicimos los otros mapeos, y es lo mismo en este caso. Ahora, el detalle aquí es que en principio no es tan directo quién es la entidad dueña, de hecho es una cuestión ambigua. Lo que se hace en este tipo de mapeos, en los mapeos N-A-N, es que de manera arbitraria elegimos una de las dos entidades, ya sea usuario o departamentos, la elegimos como la entidad dueña. Entonces, en este ejemplo lo que voy a hacer es, voy a elegir a la entidad departamentos como entidad dueña, y a partir de esto, entonces, usuario va a ser la entidad no dueña. Entonces es la convención que vamos a trabajar para hacer este ejemplo. Entonces, ya considerando esto, ya en código lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Voy a abrir mi proyecto de NetBeans. Recuerden que aquí lo que hice fue descargar la versión del proyecto del día de hoy. Entonces estoy trabajando con esa versión. Y bueno, como ya decidimos que vamos a determinar que departamento es la entidad dueña, me voy a ir a la clase departamento. Ahí está. Voy a hacer la letra un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Ahí está, en la clase departamentos. Y bueno, ahora voy a definir el mapeo que quiero que tenga departamentos con los usuarios con los que está relacionado, ¿sí? Entonces, pues fíjense que un departamento puede estar asociado con muchos usuarios. Entonces, por ello mismo es que aquí en la clase de departamento voy a poner private list. Esta es una lista de usuario, y voy a llamar esta propiedad con una variable que hacer usuarios. Entonces, esta es la propiedad que voy a utilizar para relacionar un departamento con todos los usuarios. Como son muchos usuarios con los que se puede estar relacionado, por eso es que estoy usando esta lista. Entonces, recuerden que esta lista pues es una interfase, hay que importarla, y la pueden importar. Recuerden que lo pueden hacer con Alt Enter, y eso les sugiere las interfaces que pueden importar. Es necesario importar la interfase que dice javautil.list. Entonces, seleccionen esa interfaz, ahí ya la importó, ya no marca error en el proyecto. Y ahora lo que hay que hacer es decirle, bueno, pues este departamento es una relación de muchos a muchos. Entonces, por ello voy a usar el annotation many to many. Ahora, también como es una annotation, pues hay que importar la interfaz. Entonces aquí le voy a dar
en esto de import javax persistence.many-to-many. Y como por convención decidimos que esta entidad, la entidad departamento, va a ser la entidad dueña, tenemos que asignarle una notation especial. Recuerden que en los ejemplos anteriores que vimos, la entidad dueña siempre lleva la notation join column, que es básicamente la columna que es la llave foránea, es decir, la columna que sirve para pegar las dos tablas que están relacionadas. En este caso no tenemos una tabla, no tenemos una columna intermedia, tenemos más bien una tabla intermedia. Entonces, esa tabla intermedia es la que tenemos que mapear. Entonces, en estos casos, JPA provee una notation especial. Como ya no estamos mapeando una columna, estamos mapeando una tabla, tenemos que usar ahora una notation que es @join table. Y este notation pues tiene varios parámetros, hay que configurar todos esos parámetros y bueno, también hay que importar la interfaz. Entonces ahí estoy importando la interfaz de este notation. Y bueno, pues primero tenemos que indicarle quién es esta tabla intermedia que está sirviendo como pegamento para las dos entidades, para departamento y para usuarios. Entonces noten que el nombre de la tabla intermedia es departamentos-usuarios. Entonces ese nombre es el que voy a poner en este parámetro de la notation. Name va a ser igual a comillas dobles departamentos-usuarios. Ahora, este annotation también necesita otros parámetros de configuración. Uno de ellos es join columns. Y otra annotation que vamos a configurar, otra propiedad que vamos a configurar es inverse join columns. Entonces, en join columns, y lo voy a poner aquí como un comentario, join columns se llena del nombre de la columna en la tabla intermedia que sirve para relacionar a la entidad dueña con dicha tabla, es decir, la tabla intermedia. O sea, ¿qué significa esto? Significa que como nosotros elegimos de manera arbitraria que departamento va a ser la entidad dueña, tenemos que fijarnos cuál es la columna en la tabla intermedia, en esta tabla, que es la cual nos permite relacionar departamentos con dicha tabla. Entonces, por ejemplo, en este caso departamentos se está relacionando con la tabla intermedia por medio de esta columna que es departamento-id. Entonces aquí tengo que poner en join columns, tengo que poner @join column name igual a comillas dobles. Bueno, quedamos que era departamento-id. ¿Ok? Y algo similar hay que hacer con esta otra propiedad, inverse join columns. Ahora, inverse join columns, voy a poner también aquí como un comentario, join columns, se llena del nombre de la columna, otra vez en la tabla intermedia, que relaciona a la entidad que no es dueña con la tabla intermedia. Entonces, nuevamente, si nos vamos a las tablitas, pues veremos que por convención nosotros elegimos que departamento será la entidad dueña. Entonces, usuario es la entidad que no es dueña. Y como es la entidad que no es dueña, entonces en la tabla intermedia nos damos cuenta que la columna que me permite asociar, relacionar la entidad que no es dueña con la tabla intermedia es justamente esta columna que dice usuario-id. Entonces, ese es el valor que tengo que poner aquí en esta propiedad de este notation. Tengo que poner ahora @join column name igual a usuario
user-id. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente la configuración mínima que necesitamos para relacionar el departamento con los usuarios que tiene. Y bueno, también necesitamos poner los getters y setters. Recuerden que los getters y setters los pueden poner poniendo directamente la combinación de teclas Alt, Insert. Entonces eso les muestra esta ventanita. Y aquí nada más hay que poner la opción que es getter and setter. Entonces, cuando seleccione esa opción, pues voy a poner aquí que quiero que me genere los getters y setters de lista de usuarios. Entonces ahí está. Entonces, pues ya nada más para probar esto, lo que hay que hacer es un pequeño test. Entonces voy a irme aquí en el proyecto de curso mapeo objeto. Me voy a ir al paquete de ¿dónde está? Ah, sí, test package, aquí está. Y en test package voy a irme aquí a DAOs y voy a buscar el DAO que se corresponde a departamento DAO, que en este caso aquí está, es departamento DAO test. Entonces en departamento DAO test pues ya teníamos este test que es buscar departamento test. Entonces ahora nada más voy a probar. Probamos que el departamento se haya mapeado correctamente con los usuarios. Entonces para hacer eso lo que tengo que hacer es bueno, primero que nada tengo que checar del departamento que estoy obteniendo. Tengo que checar que en su propiedad de usuarios no sea nulo. Porque si ya de entrada ahí estoy recibiendo un objeto nulo, significa que mi mapeo no lo hice bien. Entonces, y una vez que haga eso, pues lo que tengo que hacer ahora es verificar que efectivamente el departamento que estoy buscando, en este caso estoy buscando el departamento cuyo ID es 1, si lo ven, que ese departamento, el número de usuarios que tiene asociados son los que yo espero de acuerdo a mis datos de prueba. Entonces, por ejemplo, el departamento cuyo ID es 1, si se fijan, que es el departamento de deportes, el único usuario que tiene asociado de acuerdo a nuestros datos de prueba es el usuario cuyo ID es 1. Ya no aparece otra vez aquí el departamento de deportes, que es el ID 1, se fijan, ya su ID 1 aquí ya no aparece más que una vez. Entonces, para este departamento, el usuario con ID 1 es el que le corresponde, que en este caso es Juan. Entonces, en los datos de prueba, si el mapeo es correcto, esperamos que el total de usuarios que tiene asociado el departamento cuyo ID es 1 sea nada más 1. Entonces eso es lo que voy a expresar en el siguiente assertion. Voy a poner assert equals 1, de punto get usuarios punto get punto size. Entonces eso básicamente es para probar que efectivamente este departamento tiene nada más un usuario. Entonces vamos a correr este test. Recuerden que pueden correr el test dando clic derecho, test file, seleccionar la opción test file, o también pueden escribir la combinación de teclas control F6. Cualquiera de las dos va a hacer que el test se ejecute en su máquina. Entonces voy a poner aquí abajo el resultado del test. Entonces ahí ya se está ejecutando y me dice que el test se ejecutó exitosamente. Ya se ejecutó, no hubo ningún error. Entonces, pues básicamente eso fue la parte para poder asociar en una relación N a N un departamento con sus usuarios. Ahora hay que implementar la otra parte de la relación. ¿Ok? Entonces, eso ahorita lo vamos a hacer. Pero yo creo que para que ustedes puedan repasar esa parte, van a hacer un ejercicio. Entonces, ahorita voy a poner el siguiente video que es para hacer el ejercicio de esta parte de un mapeo N a N.